De acuerdo a un reporte del G20, que es un grupo en donde se aglutinan las 20 economías más importantes del mundo, del 2008 al 2012, México tenía en cuanto al número total de artículos publicados en revistas científicas, México ocupaba uno de los últimos lugares con el 0.8% de productividad, mientras Estados Unidos tiene el 27.61%. Es decir, de la producción total de los 20 países económicamente más desarrollados del mundo, Estados Unidos acapara poquito más de la cuarta parte. Es un montón. México no llega ni en ese rubro, no alcanzó ni el 1%. Por abajo de México estoy seguro que debe aparecer Argentina y seguramente Turquía. No tengo el dato de esos dos países, pero generalmente son bajos. Ni siquiera nos acercamos a Brasil, ¿no?, que tiene el 2.72%, es decir, casi nos triplica en cuanto a producción. Parece que son números muy, muy pequeños, pero estamos hablando de grandes volúmenes de publicaciones. Y de ese 0.8%, la gran mayoría lo acapara la UNAM. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? Sin embargo, aquí la buena noticia, no todo es tan malo. La buena noticia es que dentro de este periodo del 2008 al 2012, México creció el 65% con respecto a años anteriores. Es decir, no fue poca cosa, sin embargo, no es suficiente ni para alcanzar el 1%. Es decir, aquí depende de cómo lo quieras ver, si quieres ver el vaso medio vacío o medio lleno. O sea, si lo ves de forma optimista, pues vamos bien, ¿no? O sea, avanzamos el 65%, que no es poca cosa. Sin embargo, el problema es que ni con ese avance espectacular le llegamos al 1% de la producción mundial. Y tampoco se trata, ojalá lo experimenten ustedes más adelante, pero también publicar en una revista científica no es como publicar en La Voz, ¿no? O publicar en Facebook. Justo la semana pasada recibí el aviso de que me publicaron un artículo. Esperé para que me publicaran ese artículo 2 años. Ese artículo yo lo mandé en octubre del 2013 y salió publicado en septiembre del 2015. Es decir, tampoco se trata de hacer enchiladas, pero el problema, como ya lo pueden ir intuyendo, es que nuestros esfuerzos son muy atomizados, son muy individualizados, no tenemos esa cultura de la investigación, y en este punto me voy a detener un poco más adelante, ¿sí? Y también, igual, si lo quieren ver de manera triste o de manera optimista, los temas principales en México, o de lo que más se produce investigación, tiene que ver con física y con astronomía. Ciencias sociales y humanidades, que en esta área pues está por la calle de la amargura, como está todo lo demás, ¿no? Es decir, si lo vemos tristemente, podríamos decir, no, pues no tenemos absolutamente nada que hacer, mejor vamos a dedicarnos a vender tacos o otra cosa. Pero si lo vemos si cambiamos el chip, tenemos una avenida de oportunidad enorme, que no es fácil, no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? La que sigue, por favor. No sé si hasta aquí haya sido medianamente claro en todo esto que estoy diciendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y bueno, para cerrar mi participación, más bien, cederles la palabra a ustedes, les voy a hablar un poquito acerca del panorama de la investigación, en particular en México, ¿sí? Bueno, aquí por problemas técnicos les había preparado un mapa de cuáles son los temas más publicados en revistas científicas en México. Y bueno, evidentemente, lo que les acabo de decir,
física y astronomía son los que se llevan el mayor volumen de producción. Sobre todo quería enseñarles este mapa para que vieran en comparación con las ciencias sociales, que es en donde estamos, pues cómo andamos, ¿no? Básicamente, el dato que les iba a presentar en ese mapa era del año 2000, del periodo 2012-2013, es decir, recientemente. No hay otro dato más actualizado. Si la memoria no me falla, habíamos publicado en México alrededor casi 4,000 papers en el ámbito de física y astronomía, y me parece que había poquitito más o poquitito menos de 1,000 en el ámbito de las humanidades, entre otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa comparación entre el más y nosotros, ¿no? Entonces, es decir, así si lo vemos de manera muy sencilla, se publican por cada paper o por cada artículo científico en nuestra área, ni siquiera en comunicación, ojo, en el ámbito de las ciencias sociales. De ahí no tengo el dato de cuánto se publica en el ámbito de comunicación, pero supongamos que de esos 1,000, 100, creo que son muchos, 100 son de comunicación. Estamos hablando de que la producción en el ámbito de física y astronomía nos supera un montón, ¿no? Por lo menos en el área de ciencias sociales nos supera, por cada uno que nosotros publicamos, ellos publican 3. Y bueno, me encontré con esta cita que hacia allá es donde quiero dirigir esta última parte de la presentación. Me va a permitir leérselas textual. Sacando de un artículo de un muchacho que se llama Enrique Sánchez Ruiz, seguramente en sus clases con Lupita o con quien les dé clases de teoría de la comunicación, por lo menos de nombre se los habrá mencionado. El muchacho Enrique Sánchez Ruiz dice que muchos investigadores de la comunicación en nuestra región han tendido a ser más filósofos, poetas, periodistas que científicos sociales, siendo incapaces de diseñar, aplicar y analizar una investigación concreta, empírica, ya sea cuantitativa o cualitativa, con precisión y rigor metodológicos y técnicos. Básicamente, este rollo lo que se quiere decir es que nos hace falta ser profesionales en el ámbito de la investigación, ya para no hablar de otras áreas, en comunicación. El problema, se lo señalaba hace un ratito sin quemar a nadie, con Sartori, ¿no? Sartori no es comunicólogo, no es investigador, y por lo tanto lo que recibimos o lo que leemos en sus libros, que puedes o no estar de acuerdo, es su opinión. Abundan las opiniones, pero faltan las investigaciones. Ojo, al final creo que esa es la idea que quiero subrayar. Abundan las opiniones, pero nos faltan investigaciones serias, metodológicamente sustentadas, ya sean cuantitativas, es decir, con numeritos, o cualitativas, con explicaciones más profundas del lado humano, lo que sea, pero nos falta, ¿sí? Nos falta profesionalizar. La que sigue, por favor. Y bueno, les decía que no quería meterme mucho en la onda de los efectos de los medios, pero eso es un tema que me divierte mucho en lo particular, ¿no? Me encontré cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, me encontré con un artículo de este señor, Larry Bartels. Mi tesis no iba por el lado de los efectos, pero por razones del destino me topé con su trabajo. Este muchacho dice: el estado de la investigación acerca de los efectos de los medios es una de las más notables vergüenzas de la ciencia social moderna. Y más o menos acaba diciendo que después de 70 años o poco más de 70 años de tradición en investigación de la comunicación, todavía en las escuelas nos estamos desgarrando las venas y desgarrando las vestiduras para ver si la televisión impuso al presidente o no lo impuso, ¿no? Me tocó participar en un congreso aquí en México, y de acuerdo con la información estadística con la que se cuenta, es un monitoreo que hizo, por ejemplo, que lo hizo
la UNAM y el entonces IFE, solamente lo que tenía que ver con los noticieros de televisión abierta durante la campaña del 2012, no había indicios de imposición por parte de nadie por encima de nadie. Es decir, no les estoy diciendo que no hubo o que sí hubo. Lo que les quiero decir es, no hay evidencia que pruebe de manera incuestionable que, por ejemplo, Televisa impuso al presidente. Hay un montón, se han gastado muchos y muchos litros de tinta y toneladas de papel y tiempo en los medios de comunicación debatiendo al respecto, pero son opiniones, son ideas que puedes o no estar de acuerdo. Si a mí me preguntan mi opinión, yo digo que no sería tan descabellada la idea de que hubiera, detrás de la campaña, hubiera habido un plan de mercadotecnia que hubiera fomentado la imagen de un candidato por encima del otro. No me parece descabellado porque es algo que sucede, pero de ahí a decir que Televisa impuso al presidente, yo tendría mis dudas. Y es justo en esa mesa que me tocó participar, es justo lo que les estaba diciendo. De acuerdo al dato empírico, cuantitativo que hay, no hay evidencia. La coordinadora de la mesa me decía, pero es que, ¿qué me dices acerca de la participación en las telenovelas y en otros programas de revista? Sí, seguramente, sí, yo lo vi en más de alguna ocasión, pero ¿en dónde está el dato? ¿Cuál? ¿Hay una medición? No, no hay ninguna medición, entonces no puedes decir que hubo o que no hubo. No sé si me estoy explicando. Al final, lo que quiero subrayar por encima de todo esto, más allá de que si lo impusieron o no lo impusieron, ya cada quien haga lo que guste. Al final, hablar acerca de la influencia de los medios, yo sería como muy mesurado, porque tenemos investigaciones de más de 70 años que luego prueban otra cosa, ¿no? Entonces, una vez más, no se queden con una versión nada más. No me crean a mí, yo siempre se los digo a todos mis alumnos en el primer día de clase. A mí créanme la mitad, porque a lo mejor yo tengo mis propios intereses, tengo mi propia agenda. Para eso, siempre al final de mis presentaciones les pongo las referencias de donde saco las cosas. A mí no me crean, revisen las fuentes de información, y si ustedes buscan otra fuente de información y dice otra cosa y están contentos con eso, está perfecto, pero busquen, investiguen, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, para terminar mi intervención, más bien darles oportunidad a ustedes, o más bien a mí, de interactuar con ustedes. Esta lista que les pongo aquí acerca de digamos que los problemas y las oportunidades acerca de la investigación de la comunicación en México, la verdad es que es una lista que no es exhaustiva, no es definitiva. Esto más bien representa mi experiencia individual, que una vez más no es ni la única ni la mejor. Y aunque no tengo 50 años haciendo investigación, porque ni siquiera tengo 50 años, de acuerdo a mi experiencia, tanto en México como fuera de mi país, me ha permitido establecer más o menos esta lista, que ustedes la pueden enriquecer o cuestionar, pero por supuesto, ¿no? En cuanto a los problemas, yo veo algunos problemas. Uno, es una pobre cultura de la investigación. Esto es en general. Y una vez más, no me crean a mí, les acabo de poner una estadística que habla por sí misma. Dentro del grupo del G20, somos de los últimos países en producción científica, ¿no? Entonces, comunicación pues, no iba a ser la excepción, ¿no? Otra cosa que lo retomo de la cita de Enrique Sánchez, es que tenemos un exceso de ensayismo y nos hace falta mucha investigación empírica. Escribimos a partir de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta. Escribimos a partir de nuestras filias y fobias. Eso no está mal. Lo que está mal es decir que eso es investigación, ¿sí? Para eso, yo tengo mi blog y ahí despotrico contra quien quiera, pero es mi opinión.
Eso no está considerado como una publicación científica. En una publicación científica tengo que demostrar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el problema es que luego nos hemos educado tristemente en la mayoría de las instituciones en que no hemos alcanzado a diferenciar una opinión de la investigación. Entonces ese es un problema. Otro problema grave que veo es una cosa que se llama parroquianismo, es decir, somos bien parroquianos. Pensamos que el mundo empieza y termina fuera de la puerta de mi casa o en mi rancho. ¿Y qué creen? El mundo es ligeramente más grande que mi pueblo. Pero nos estamos enfocando solo en lo que pasa aquí, estamos perdiendo de vista lo que pasa en otros lugares. Aunado al parroquianismo están las limitaciones idiomáticas. No hemos aprendido a leer en otro idioma porque no hablamos otro idioma, ¿no? Cuando en esta universidad, bueno, en esta como cualquiera, se desgastan tanto las autoridades en que hablemos o entendamos inglés, por lo menos, no es gratuito, es necesario un impacto de la falta de hablar otro idioma. Es que no podemos leer lo que se escribe en otro idioma. Por ejemplo, y esto fue una experiencia mía, cuando nos llega un libro a México sobre investigación de la comunicación, pero salirme del tema, la edición del 2000, que estamos en 2015, la edición del 2015 del libro implica que por lo menos, en el mejor de los casos, la investigación se realizó en el 2010. Es decir, del 2010 al 2015 pasaron 5 años, que en términos históricos no es nada, pero en términos de información es un mundo de información lo que ha cambiado del 2005, del 2010 al 2015. Esa investigación fue primero publicada como artículo, luego como un libro, todo en inglés, y después ya llegó por ahí en una traducción a México, y después de ahí se pasaron 2 años en que llegara a mi universidad. Es decir, hay un rezago de información de por lo menos, en el mejor de los casos, 5 años, ¿no? Otro problema es la repetición de temas. Seguimos hablando de lo mismo y lo mismo, como por ejemplo, ¿qué tanto influye en nosotros la publicidad? ¿No? O sea, ya chole. O sea, de verdad hay maneras de abordar ese tema más interesante. Por ejemplo, ahorita hay una lección en neuromarketing, no sé si han escuchado esa cuestión. Es bien interesante. Ahí en el campus Puebla en mi departamento acaban de inaugurar un departamento, un laboratorio de neuromarketing, y nos estaban dando en el curso de capacitación, y esto es interesante, tiene que ver con lo de los efectos. Estaba muy emocionado el que nos estaba dando el curso, que es una de las figuras a nivel, es mexicano, pero es una de las figuras mundiales del neuromarketing. Y este cuate es es médico y estudió neurociencias, cosas por el estilo, ¿no? Entonces estaba muy emocionado porque decía, no, es que ahorita sí ya puedo medir si le gusta o no le gusta un comercial a la gente. Y sí, en efecto se puede medir, pero mi pregunta es, y eso lo hacía él, digo, oye, ya puedo saber si le gusta o no, y qué parte le gusta y qué parte no le gusta, ¿no? Porque se ve muy claro en los monitores. Le digo, pero eso te permite decir que lo va a comprar o no. ¿Sabe cuál fue su respuesta? No se puede. Es decir, ya para ir terminando, no hay manera de saber si yo veo un comercial y si compré el refresco que me anunciaron. No hay manera de saber en qué medida fue el comercial y en qué medida fueron otros factores. No, quédese con esa idea. Otro problema es la importación de teorías. No hemos sido en conjunto, no hemos sido capaces de ir generando nuestras propias teorías y seguimos usando las de siempre. No está mal, pero yo creo que estamos ya en la capacidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Sin embargo, no todo es negativo. Algunas cosas que a mí me parece que podemos ir trabajando, como aquí en la universidad,
No todas las universidades tienen maestría en comunicación. Hay que seguir fomentando los posgrados, ¿no? Aunque no todos puedan ingresar inmediatamente al padrón de posgrados de calidad de CONACYT, pero es importante porque ahí se empieza a dar investigación. Otra cosa que podemos estar haciendo, que ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en mi área en periodismo, estamos trabajando en grupos colegiados, que apenas está de manera incipiente, es decir, estamos en ciernes, en pañales, pero ahí vamos, ¿no? Esto también ha derivado en que hemos estado trabajando en proyectos internacionales y entablando colaboración. De hecho, me puede dejar el gol, aquí la universidad va a participar en un estudio global que se llama Journalism Students Across the Globe, que es 30 países están participando. A mí me está tocando coordinar el capítulo para México con una compañera de la Ibero. Por ahí les van a pasar a ustedes una encuesta en la que ustedes nos van a hacer favor de responder. Eso se va a unir a los resultados de 30 países en todo el mundo. Estamos ya trabajando en la cuestión de la internacionalización. Esto nos va a llevar al desarrollo de teorías propias y al final, con esto termino, la investigación cuantitativa no es enemiga de la quali ni viceversa, son hermanas, son las dos caras de una misma moneda.